Para conversar con nosotros Kiara Sáez, quien es parte de la Universidad de Chile y además de este estudio sobre pluralismo en la televisión específicamente, la televisión chilena. Podríamos hablar de los medios de comunicación en general. Nosotros publicamos un estudio además donde hoy día también, donde hablamos de que han sido despedidos más de 2.000, escúchenme bien, trabajadores, 2.008 si no me equivoco, son 2.088, perdón, trabajadores de los medios de comunicación en general, desde periodistas, camarógrafos, maquilladoras, no sé, etcétera, un largo etcétera. O sea, de los últimos de Mega me llamaron varios. Exactamente, pero fíjate que los principales medios que han despedido gente son el Grupo El Mercurio y luego TVN y después Canal 13, por si acaso. Pero vamos a conversar a propósito de eso, y hay dos canales de televisión ahí, sobre pluralismo informativo en la televisión chilena, y para eso está Kiara Sáez con nosotros esta mañana. Muchas gracias por conversar con la voz de los que sobran, Kiara. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Estamos esta es una exclusiva porque este informe ustedes lo presentan, lo están presentando hoy, claro, exactamente. Entonces estamos súper exclusivos esta mañana. A la vanguardia sobre esta investigación que propone desarrollar un instrumento que opere como procedimiento de medición estandarizada y multidimensional de pluralismo en los programas de noticias, de opinión y debate político de los canales de televisión abierta de alcance nacional, para que vayamos entendiendo a qué nos referimos. Por ejemplo, nosotros podríamos estar dentro de esto, pero estamos en un canal de televisión abierta digital. No sé si están contabilizados en este estudio. Algunos de las dimensiones son diversidad, concentración, alcance, propiedad, editorialidad y percepción. Kiara, ¿con qué nos vamos a encontrar en este estudio? Nosotros tenemos muchas ideas más o menos, la gente en general habla del poco pluralismo en la televisión. ¿Por qué tenemos esa percepción primero, no? ¿Es correcta? Bueno, la tenemos porque la verdad es que nuestra televisión abierta, de alcance nacional, es bastante homogénea. Y ese es uno de los resultados importantes que tiene que ver con específicamente con los contenidos. Nosotros hablamos de una dimensión de diversidad que tiene que ver con el análisis de los contenidos mismos, y ahí vemos, por ejemplo, que hay muy poca diversidad de temas, muy baja diversidad de temas, muy baja diversidad de fuentes, muy baja diversidad regional, ¿no? Que está todo como que todo pasa en Santiago, toda la información es de Santiago, etcétera. Y también baja diversidad política, incluso en los programas que son de debate político, ¿ya? Y luego además señalar que hay canales que no tienen noticieros, claro, y hay canales que no tienen programas de opinión ni de debate político, es decir, es un pluralismo informativo menos que cero, ya que, o sea, hubo canales que ni siquiera pudimos medir por lo mismo, ¿ya? Porque habían salido con resultados negativos, digamos. ¿Y dentro de esos canales cuáles son? Que los canales que no tienen... bueno, los canales que un poquito más pequeños, como, bueno, de los pequeños, Telecanal, TV+, y luego la red, que solo tiene un programa de opinión, pero de los grandes llama la atención Mega, por ejemplo. Mega no tiene programas de opinión y debate, y en el caso de Chilevisión, si bien no tiene programas de opinión y debate, tiene, digamos, el mismo dueño es el dueño del CNN, entonces más bien ahí opera una lógica de pluralismo externo, es decir, hay otro canal que opera por el cable, que es donde de alguna manera se concentran estos contenidos. Pero para nosotros es importante la discusión sobre televisión abierta y pluralismo informativo, porque finalmente son medios que utilizan espectro radioeléctrico, ¿ya? Y eso es lo que los obliga, o digamos que la regulación faculta al Consejo Nacional de Televisión a exigirle más que al resto de los canales, es decir, o al resto de los proyectos audiovisuales. En el fondo porque es una concesión, el Estado del que te está pasando esta señal. Claro. Exactamente, el espectro radioeléctrico es un bien público escaso. Por lo tanto, si yo accedo a él, yo tengo que acceder a él con una contraprestación, ¿ya? Y una de esas contraprestaciones que el Estado obliga es asegurar el pluralismo. El Estado debería estar asegurando el pluralismo.
pero uno tiene una impresión de que eso no está sucediendo, ¿no es cierto? No hay nadie que supervise eso. El otro día hemos visto lo de los alcaldes, era bien impresionante. Por ejemplo, ayer hasta Nano, que es como una plataforma que uno siempre ve cosas chistosas, como que se ríe de su propia desgracia, hizo un video que era muy gracioso porque en todas las partes salía Lavín, con la cara de Diana Boloco, con la cara de Lavín, no sé. Lavín, por ejemplo, tenía como el 50% de las apariciones en programas de debate político. Sí, respecto de eso, lo que pasa es que los matinales no están involucrados ahí porque no son programas de opinión, noticias ni debate político. Entonces, no midieron los matinales. Para allá quería ir. ¿Van a entrar en los matinales en algún momento? Vamos, dale, Kiara. Sí, porque, bueno, cuando empezamos el estudio nos hicimos la pregunta, ¿sí? Este estudio parte en enero. Y dijimos, bueno, deberíamos incluir los matinales porque sobre todo después del estallido social como que los matinales fueron mutando más a programas de conversación política, ¿ya? Claro. Pero por otro lado, desde la tipología de los géneros, matinales no es programa de opinión y debate político, ¿ya? Entonces como que nos quedamos ahí con esa idea dando vueltas y después, bueno, salió en marzo el estudio de Conecta Media y hicimos una conversación con CONICYT, que es la que nos financia, digamos, y nosotros vamos a hacer este estudio con 2 muestras, una muestra de marzo y una muestra de agosto. Y digamos la parte de visionado de pantalla. Y en el caso de la muestra de agosto sí vamos a incluir matinales, ¿ya? Vamos a hacer ajustes al instrumento y para ver efectivamente y también comparar, es decir, cómo se comportan los matinales respecto al pluralismo informativo, respecto de los programas que supuestamente sí tienen que velar por el pluralismo informativo. Perfecto. ¿Ya? Entonces eso no sabemos si nos vamos a encontrar con mejores resultados, peores resultados. Como para nosotros va a ser, digamos, ver lo que va a venir ahí. Claro, entonces en este caso entran los noticieros que tienen muy poca variedad de información, digamos, no hay casi siempre es policial, algo de política, algo internacional por ahí también, algunos pincelazos que a veces bastante como, en general en Chile es bastante como mirándonos el ombligo, ¿no? No hay mucho internacional tampoco, no hay mucho análisis de la región siquiera. Deportivo. Y deportivo. Sí, de hecho, si nosotros bueno, digamos que cada cierto tiempo se hacen estudios sobre contenidos de noticieros, sobre temas, por ejemplo, y en general los temas que más aparecen siempre son seguridad ciudadana, fútbol, política, ¿ya? Esos son los temas, siempre están en los principales, digamos, están siempre en los 5 principales temas, siempre están estos 3. Pero, por ejemplo, cultura, medio ambiente, ese tipo de temas están mucho más me imagino, ocultos, pueblo originario, ni salen, ¿no? Exactamente. Feminismo. Exactamente. Lo mismo con el tipo de fuente. Digamos, en el tipo de fuente, el gobierno es el que aparece más, o, por ejemplo, comparado, no sé, pues con agrupaciones de la sociedad civil, ¿ya? O sea, como que por eso que hay, digamos que hay lógicas periodísticas que operan precisamente desde visibilizar más a aquellos agentes que, digamos, representan más poder en la sociedad, pero eso también son cuestiones que en el propio, digamos, campo de los estudios del periodismo se ha ido cuestionando, pero aquí como que, digamos, que sigue operando en esa lógica. Claro. Oiga, una pregunta. Bueno, hemos estado como, siento yo, en esta conversación que hemos llevado, rodeando el estudio sin entrar a él porque usted nos ha estado dando el marco. ¿Cuál es la conclusión que ustedes llegan? Pues vamos al centro, a ver cuáles son las conclusiones que ustedes han llegado en este estudio. Sí, mira, quizás es importante decir esto que partía hablando Alejandra al principio, que efectivamente este es un sistema que nosotros estamos proponiendo que tiene 6 dimensiones, ¿ya? En estas 6 dimensiones, lo que en general se utiliza siempre es sobre todo el tema del visionar la pantalla. Y para nosotros el visionado de pantalla es un factor súper importante, tiene un lugar importante en nuestro instrumento, pero también hay otros elementos. Y nosotros entendemos que hay distintas dimensiones del pluralismo, ¿ya? Hay un pluralismo interno, un pluralismo externo, y hay factores contextuales que son relevantes también para conformar un instrumento que nosotros llamamos multidimensional. Perfecto.
Y entonces, y con eso nosotros establecemos unas escalas, y esas escalas generan unos puntos. Y esos puntos después nosotros los podemos convertir en una nota de 1 a 7. Entonces, dicho esto, finalmente las notas que obtienen los programas que analizamos, que son 4 noticieros y 3 programas de opinión y debate político, son notas que van del 3,1 al 4,8, ¿ya? Bien. Siendo TVN el canal que saca mejor nota en su noticiero y en su programa de debate político, ¿ya? Y Mega el que saca peor nota de noticiero, en términos de lo que nosotros entendemos que son los distintos elementos que contribuyen a un pluralismo informativo. Eso sin contar... Entonces, ¿qué es lo que...? Solo para que me quede claro, sin contar Telecanal, ni La Red, ni TV Más, porque... O sea, de La Red tenemos Mentiras Verdaderas, consideramos como programa de... programa de opinión. Perfecto. Sí. O sea, sí lo pudieron contabilizar. Igual sigue estando Mega más abajo que La Red. Sí. Sí, y eso es bien curioso porque Mega es un canal que, bueno, nosotros utilizamos datos preliminares y por eso que le llamamos a esto todavía resultados preliminares, y es importante que cuando hagamos un pequeño ajuste tengamos quizás pequeñas modificaciones, pero que no van a ser, no sé, por ejemplo, puede que suban 2 décimas, 3 décimas, pero no mucho más. Porque, por ejemplo, la inversión publicitaria, que nosotros utilizamos como un factor para medir el pluralismo externo, está muy concentrada en Mega, ¿ya? Mega el año pasado concentró más del 50% de la inversión publicitaria de todos los canales de la televisión abierta, ¿ya? Wow. Y los 4 principales canales de la televisión abierta concentran más del 90% de la inversión publicitaria en televisión, ¿ya? Y eso es muy alto, y es una alta concentración total de todo el, digamos, de los canales que están agrupados en Anatel, ¿ya? Porque en el fondo quedan como 7% para los canales regionales, por ejemplo. O sea, esos son los factores externos, claro, sí. Porque en el fondo, ¿qué pasa? Que yo me estoy imaginando, ¿no? Si Mega concentra el 50% de la inversión publicitaria, quiere decir, y ellos son los menos pluralistas en este sentido, digamos, como que ahí hay un tema que tiene... ¿Qué pasa ahí? Claro, tiene mucho que ver con quiénes son los dueños de los canales, los dueños de, ¿no es cierto?, los que están detrás de las informaciones. Y, qué curioso. Invierten en la... ¿Y quiénes invierten y quiénes son los que mandan realmente? Entonces, ¿es el director ejecutivo del canal o es el que le pone la plata al canal para que pueda seguir viviendo, digamos? Y así todo han despedido una gran cantidad de gente. Digamos que, como decía Daniel, nosotros bordeamos esa problemática. Claro, ¿ya? Queda establecida ahí con datos concretos, pero uno puede hacer ese análisis, digamos. Lo que pasa es que uno, a ver, sí, pero si no hay que ser muy brillante, cuando hay una carta... Oye, ¿cómo que me estás tratando de poco brillante? No, al contrario. No, pero es que en general no tenemos que ser tan brillantes porque, no por ti ni por mí, es porque la sociedad entera puede leer la carta que mandó el señor Sutil para retirar su publicidad de Chilevisión porque consideró que no era ideológicamente distinta a él. Y ese señor hoy día es el presidente de la CPC. Entonces, estamos hablando de que hay una muestra gráfica, pero por eso digo no hay que ser brillante, porque es cosa de leer que el señor Sutil, que tiene empresa Sutil, que son agrarias, ¿no? Del agro, ¿no? Y cosas así, dijo, no, mira, Chilevisión está... De hecho, no compré nunca más esa marca. Sí, como está mirando lo que pasó el 18 de octubre en adelante no me gusta, y lo digo públicamente, y le quito mi auspicio. Ahí tenía una prueba gráfica, o sea, una prueba, pero ya, ¿qué más gráfico que eso? O sea, el tipo nos hizo un gran favor al mostrarnos, por eso que digo que siempre señalo que Ser Sutil no es muy sutil, porque fue muy claro en decir, yo con mi potencial económico no voy a ponerle plata a los que son rojos. Entonces, que nada más no son rojos, pero bueno, que son rojos. Imagínate, entonces, si CNN es rojo, o sea. Entonces, bueno, por eso te digo, entonces, y le quito, y lo digo públicamente a través de una carta. Y entonces, yo que soy este señor, y mi posición es esta. ¿Y qué hace el resto de los empresarios? Lo elige presidente. Ahí tenés, po. Oye, que es muy brillante. Sí, no, claro. Lo que yo agregaría a esa discusión es que precisamente, a ver, lo que partimos hablando, ¿no? Que la gente tiene una intuición de que hay un problema con el pluralismo, ¿sí? Sí. Y de este tipo de gestos, ¿no? Entonces uno siempre está más atento, va guardando esa información, ¿ya? Claro. Pero precisamente lo que nosotros queremos aportar es como a un paso un poco más allá, en el sentido de
ya discutamos con datos concretos, discutamos con una articulación de datos y que efectivamente esas intuiciones tienen un asidero en la investigación científica, ¿sí? Entonces ese es quizás el punto interesante del aporte que nosotros queremos hacer, que es comenzar a discutir esto con datos, ¿ya? Entre 3.1... Entonces ese es un aporte. Claro. Entre 3.1 y 4.8 es súper bajo. Exactamente. Son notas bajísimas, o sea, podríamos decir que algunos canales aprueban, pero así como rajuñando rajuñando. Claro, como cuando uno le dice al hijo, o sea, con un 4.8 no decís nada, porque esta cuestión es miserable. ¿Cachai? Como que, ¿no es cierto? Como que es como bien mediocre, por decirlo de alguna manera. O sea, es como para cumplir, esa es la palabra. Claro, es para cumplir. Entonces, de verdad, ¿qué genera la falta de pluralismo en la televisión, en la opinión pública? ¿Cómo va? Bueno, lo que hace es que empobrece las discusiones, básicamente, empobrece la discusión pública, empobrece el debate público, ¿sí? A mí de verdad que me sorprende a veces, porque, por ejemplo, no sé, mi mamá, sí, voy a hablar de una cosa bien personal, mi mamá, por ejemplo, no tiene redes sociales, ¿ya? Entonces de repente me dice, hoy pasó esto en la televisión, y yo le digo, mamá, pero si en redes sociales se explicó todo esto. Me dice, ¿en serio? Pero eso no lo vi en la tele. Y eso que mi mamá como que tiene una distancia crítica para analizar lo que están diciendo. O claro, para cuestionarse, ¿esto será cierto, no será cierto? Entonces, o sea, imagínate eso multiplicado por la cantidad de gente que además, insisto, desde el estallido social y con la pandemia, ha aumentado el consumo de televisión, sí, porque la gente pasa más tiempo en su casa, entonces claro, y eso que se ve está empobrecido en términos de discusión, ya los mismos datos de Conecta Media, es decir, o la misma discusión en los programas de opinión y debate político, que no sé, pues, a veces tienen a las 4 panelistas del mismo sector político, etcétera. Entonces, claro, deforma completamente como la relación con la realidad, con la diversidad de la realidad chilena, ¿ya? Porque como que la televisión nos transmite una imagen mucho más homogénea en términos políticos, en términos culturales, en términos étnicos, ¿sí? Que la diversidad que tiene nuestra sociedad y de la diversidad de discusiones y de debates que circulan en la sociedad. ¿Ya? Entonces, eso es grave porque a la larga dificulta el diálogo a nivel social, y parte del conflicto que arrastramos desde octubre tiene que ver con eso, de la imposibilidad de discutir en igualdad de condiciones. Claro. Claro. Sí, a mí me da la idea, bueno, hay una posible solución que usted misma planteó, que me parece alentadora, que es: esto es una concesión, señores. Si no se hace bien la pega, se cambia la ley. Y habrá que discutir entonces un cambio de la ley que obligue a estos señores que tienen una concesión, o sea, no es de ustedes, sino que es concesión, a que abran su pluralismo, que exista más pluralismo informativo, y porque es deber del Estado asegurar el pluralismo. Por lo tanto, si ustedes no están haciendo, a partir de este estudio, de lo que usted menciona también, no sé, algo media, dice usted, Conecta Media. Y el que van a hacer también, eso, Conecta Media. Y además lo que van a hacer en agosto, se le podrá después cambiar esa ley y obligar a que exista cierto pluralismo con sanciones, porque es lo único que le hace funcionar, para que haya mayor información. O sea, lo que la ley de información, mira, esto también nosotros lo conversamos hace un tiempo con Farideh Serán, yo que no soy de ese mundo del periodista, pero quedé impresionado con lo que ella decía respecto de que en Francia y otros países el Estado financia medios independientes, entendiendo que tiene que haber el pluralismo informativo. Por lo tanto, en ese sentido, obligas a los medios más grandes, ¿no? los que más son vistos, a que haya pluralismo informativo, y te basas en informes de utilización que dice que usted no está cumpliendo, o financias más medios independientes, pero alguna fórmula tiene que haber para que haya más pluralismo informativo, ¿no? ¿Qué opina usted? Mira,
a ver, digamos que lo terrible de esto es que esto ya está en la ley. ¿Ya? Claro, porque aquí ustedes dan cuenta de la ley aquí. Está la ley. Mira, exactamente, la ley del CNTV, que es la ley que regula la televisión, tiene un artículo desde el año 1992 que dice que el CNTV debe establecer herramientas y procedimientos para asegurar el pluralismo informativo en programas en noticieros, programas de opinión y debate. ¿Ya? Esto estaba ahí hace 28 años. ¿Ya? 28 años ahí sin que nadie haga uso de esa ley. Exactamente. El año 2014 hubo un pequeño cambio en la ley de televisión, digamos, a partir del cambio de la televisión digital, se hizo una nueva ley y en esa ley lo que cambia es que se define mejor el pluralismo en la ley, ¿ya? Entonces, a partir del 2014, efectivamente ya no hay razones ni argumentos para no entrar de lleno en este tema, ¿ya? Entonces, efectivamente, el CNTV ha hecho estudios, pero ha hecho estudios demasiado, digamos, visto a los 6 años, digamos, que llevamos en esto, han sido estudios demasiado exploratorios del tema para lo que se requiere. Claro, no cuantifican, porque yo los he leído también algunos. Sí. Exactamente. Pero, Kiara, le voy a pedir que sea un poco más específica. A ver. ¿Qué es lo que es estudio exploratorio versus lo que hicieron ustedes? No, mójese. Estudio exploratorio es, por ejemplo, preguntarle a los filósofos qué es pluralismo en la sociedad. ¿Ya? Y nos ponemos a teorizar sobre pluralismo y no llegamos a ninguna parte. Claro. ¿Ya? O a los cientistas políticos qué es el pluralismo, pero no entrar a medir, y además, insisto, que la ley es muy específica sobre el pluralismo informativo. ¿Ya? Porque la ley, en su artículo primero dice el pluralismo es un deber, o sea, el correcto funcionamiento, que es para lo que está hecho el CNTV, que tiene que velar, el CNTV está directamente relacionado con el pluralismo, ¿ya? Y luego, en el artículo 14 dice el pluralismo informativo, se tienen que crear herramientas y procedimientos para este tipo de programas, ¿ya? Entonces la ley es clarísima. ¿No está haciendo la pega el CNTV? Yo creo que no. De hecho, este estudio que nosotros estamos haciendo es precisamente para proponerle al CNTV un sistema que sea como el que nosotros estamos trabajando. Es decir, ¿por qué usted cree, voy a apurarla más? No, es que yo la voy a apurar acá. Mire, yo no soy periodista, pero algo he aprendido de la Alejandra y de Mauricio. ¿Por qué usted cree que no lo están haciendo? Buena pregunta. Yo creo que... Sí. Bueno, yo creo que tenemos un organismo regulador que es muy obsecuente con la industria, básicamente. Y tiene las herramientas, porque también, quizás ahí también hay un tema, ¿no? Porque yo entiendo que el CNTV no se mete como a investigar nada si es que no hay una denuncia de la opinión pública. No, porque ellos pueden hacer o sea, deberían poder hacerlo. ¿Ya? Podrían actuar por oficio. Ellos pueden hacer todo este tipo de cosas, pero hay, digamos que para mí son problemas mucho más profundos, y ya, digamos, entramos a otra discusión que es cuál es como las características que tiene este organismo regulador comparados con otros organismos reguladores. ¿Ya? Ahora, es decir, un organismo regulador pensado para, por ejemplo, la industria convergente, que también se meta con los contenidos audiovisuales en Internet y decir, bueno, ¿qué pasa con los proyectos audiovisuales en Internet? Podemos investigar si hay pluralismo o no hay pluralismo, qué pasa con la radio, es decir, como que pensar de manera mucho más integral las plataformas audiovisuales de Internet, etcétera. Hoy pero lo que tenemos es necesario. Porque casi todos son multiplataformas. Lo que tenemos es un organismo regulador muy, yo diría muy de los 90 todavía, ¿ya? Los consejeros en general son personas que son operadores políticos que vienen de los partidos, pero que no necesariamente son expertos en estos temas. ¿Y entonces qué hacemos? Van aprendiendo en el camino y así pasan los años, digamos, entonces... Digamos que podría ser mucho más arriesgado, podría ser mucho más audaz, ¿ya? Porque la ley se lo permite, ¿ya? Y de hecho en nuestra web, nuestra web que es pluralismotv.org,
nosotros publicamos ahora un informe que preparó uno de nuestros investigadores sobre el pluralismo desde una perspectiva jurídica, y lo que nosotros estamos diciendo es que el CNTV tiene las herramientas, es decir, legalmente, jurídicamente, el CNTV está habilitado y podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Pluralismo. Pero que más bien hay una cuestión sobre, en general, pluralismo, claro, financiamiento de los medios más pequeños, etcétera. Es decir, podría ser mucho más relevante su rol en términos de la regulación, una regulación progresista de la televisión. Claro. ¿Y qué hacemos mientras con programas? Porque aquí, claro, hemos hablado de programas de opinión, de información, de debate. ¿Qué hacemos con los matinales que se han transformado en verdaderos programas de debate? Mira, yo tengo una opinión personal, digamos. Yo siento que lo que están haciendo es disfrazar de la farándula política, al final es lo mismo. Antes hablaban sobre otro tipo de cosas y hoy día hablan sobre otro tipo de cosas, pero hacen el mismo show. Ojalá que haya un diputado al que le puedan hacer un combo breaker y después todo el mundo está hablando de eso. Y a mí me parece que es un show al final. Tiene como las mismas herramientas, y lo digo yo que trabajé años en farándula, de la farándula. Entonces me parece que lo veo ahí también, porque es como, no sé, pues antes invitaban a Luli, ahora invitan a Pepa Hoffman. Mi opinión muy personal, digamos. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos mientras? Porque ellos claramente están disfrazando de pluralidad algo que es, pongamos esta persona que va a decir, no sé, algo que es dentro de los marcos de un discurso que uno puede escuchar, tiene una mirada, etcétera, pero por el otro lado ponemos a alguien que tiene un discurso de odio y con eso le damos permiso para hacer y decir lo que quiera. ¿Qué hacemos con eso también, no? ¿Se puede hacer algo con eso? ¿Podrían? Es que yo creo que mira, yo pienso que operan varias cosas al mismo tiempo, ¿ya? Porque efectivamente, en esto que estamos hablando del rol del CNTV, por ejemplo, las denuncias ciudadanas son una herramienta que nosotros tenemos como audiencia. Sin embargo, el CNTV entiende, y eso también uno puede hacer un análisis sistemático en el tiempo, tiende a minusvalorar las denuncias que tienen un componente más como de, por ejemplo, que, no sé, ¿se acuerdan cuando salió Hermógenes Pérez de Arce, por ejemplo, en la televisión? Claro. Y ya. Sí. Eso, por ejemplo, llegaron denuncias al CNTV. Y el CNTV no sancionó. ¡Ay, ¿ya? No sancionó! Entonces, no. Entonces, por eso que les digo que es como, bueno, pero ¿cuáles son las lógicas con las que se decide entonces que eso no se sanciona? ¿Y por qué eso sigue siendo mejor que sancionar? Digamos, en términos de regulación del pluralismo, regulación de la diversidad, ¿ya? Entonces, como que son procesos muy lentos para mí, que tienen que ver con, primero, como que con nosotros como ciudadanos seamos conscientes de, digamos, que de nuestros derechos como consumidores. Es decir, nosotros somos consumidores de televisión y en tanto eso, nosotros tenemos que hacer llegar cada vez más denuncias, ¿ya? Y que esas denuncias cada vez puedan ir un poquito más lejos en cuanto logran llegar a ser sancionados los programas, ¿ya? Luego, consumir otro tipo de programa, ¿ya? O sea, por ejemplo, este matinal, por ejemplo, los proyectos de los canales locales y regionales, por ejemplo, la televisión comunitaria. Sí. Es decir, hay otras fuentes posibles de información y por eso que uno también en su propia práctica, digamos, en su propia forma de informarse, uno también tiene que ir haciendo, digamos, consecuente con lo que uno opina. Es decir, uno puede estar diciendo, la televisión es una porquería y seguir viéndola y seguir alegando contra la pantalla, ¿me entiendes? Ahora, entonces, claro, como que son distintos momentos, desde la universidad, desde la investigación, entrar en esta discusión con este tipo de estudios. Me parece muy bien que lo hayan hecho. Contribuyan. Sí, porque están, que la contribuyan a la discusión, interpelar al CNTV también. tomándose en serio, o sea, también. Estos son como distintas acciones que se pueden hacer, podemos hacer ya sea como profesionales, como oyentes, como activistas. Es decir, hay distintas acciones que se pueden, pero este es un proceso muy lento porque finalmente la televisión
es un reflejo de lo que nosotros somos como sociedad. Tal cual. Kiara Sáez, muchas gracias. Socióloga, parte del ICI de la Universidad de Chile. Agradecemos mucho esta conversación. A nosotros nos apasionan mucho los medios de comunicación. Muy ilustrativa. Nos gusta mucho hablar sobre eso. Nos quedó el tema TVN. En algún momento vamos a tener que hablar sobre la televisión pública. Sí. ¿Existe o no existe? Así que te dejamos la puerta abierta para que conversemos sobre eso en otro momento. Pero sí, me queda muy claro que tenemos una tremenda responsabilidad como ciudadanos y también como país, porque hay que educar a la gente a ver estos mismos medios de comunicación desde un pensamiento crítico, críticamente, ¿no? Claro, y ahí también vamos a ganar mucho. Un abrazo, Kiara, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Luis Breu, muy grata la conversación. Con quien tú también hiciste este estudio, ¿no? Exactamente. Y leo siempre sus columnas. Está Juan Jiménez, Javier García, Felipe Rifo y Jorge Pérez. Y mándale un abrazo porque sus columnas siempre van ahí, donde tienen que ir. Así que muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y vamos a seguir conversando sobre estos temas porque nos importa que la opinión pública se forme con información plural, real, que pueda decidir también. Muchas gracias, Kiara. Nosotros nos vamos a ir a una